Sean bienvenidos una vez más a la olvidada sección de icebergs en el canal. El día de hoy nos complace presentarles un iceberg que es bastante especial para nosotros, el iceberg de México, donde tocaremos incidentes, hechos, leyendas y creencias de la cultura general mexicana, donde como siempre no nos temblará la mano para decir la verdad de los diversos temas que abordaremos en esta ocasión. Por favor, disfruten lo que están a punto de oír. Nivel 1. El Partido Verde. El Partido Verde Ecologista de México es un partido político mexicano con ideología izquierdista y con un supuesto enfoque en el medio ambiente y promover una sociedad ecológicamente responsable. En 2021, en el país vivimos unas elecciones intermedias, donde como en cualquier elección electoral, el país se llena de propaganda política de diversos partidos políticos. Sin embargo, hay algo llamado veda electoral, que en simples palabras se trata de una ley que toma efecto unos cuantos días antes de las elecciones, donde se busca parar toda esta propaganda para darle espacio y tiempo a la población para que reflexionen sobre por quién votar. En este lapso de tiempo, está completamente penado seguir haciendo publicidad de algún partido, pero el Partido Verde hizo caso omiso a esto, y en plena veda electoral le pagó a varios influencers o trabajadores del medio del entretenimiento para que subieran historias de Instagram promoviendo el voto al partido. Todo esto causó una gran tormenta, donde a los influencers se les acusó de vendidos y al partido de corruptos por violar la veda. Al final, esto desembocó en una gran multa para el partido como para los influencers que hicieron la promoción. Juan Gabriel en la cárcel. En 1970, Juan Gabriel fue acusado falsamente de robo por unas supuestas joyas, por lo cual fue encarcelado y pasó 18 meses en la dichosa prisión de Lecumberri en la Ciudad de México. La cárcel es también conocida como Palacio Negro y ha sido un completo nido de historias aterradoras de abusos y muchas cosas más que son tan extensas como para merecer un video propio. Sin embargo, el Divo de Juárez encontró cierta inspiración durante su periodo preso. Se sabe que en prisión escribió varias de sus canciones más populares, como la famosa No Tengo Dinero, que más tarde se convertiría en uno de sus mayores hits. Los 15 años de Rubí. En noviembre de 2016 apareció un video un tanto gracioso en internet. Se trataba de una pareja de esposos y su hija, donde invitaban a todo el que estuviera viendo ese video a los 15 años de Rubí, la hija. Es muy probable que recuerdes esto, pues es relativamente reciente. El video a las pocas horas se hizo muy viral en todos lados, donde millones de personas empezaron a confirmar su asistencia a la fiesta. La popularidad de la ceremonia fue tal que hasta la televisión nacional metió las narices en el tema. Celebridades mexicanas asistieron al evento, y hasta la aerolínea Interjet ofreció vuelos con descuento hacia San Luis Potosí, donde se realizaría la fiesta. Pero hay una teoría bastante oscura acerca de esto, pues se piensa que esto fue una gran cortina de humo por parte del gobierno para distraer a la gente, pues en 2016 estábamos viviendo un ambiente muy tenso y oscuro en el país, donde la violencia solo incrementaba en cada minuto. El catálogo de Televisa. Esto no es algo ajeno al canal, pues en anteriores icebergs ya hemos hablado del famoso prosticatálogo de Televisa, así que no ahondaremos más en el tema, simplemente resumiremos que se trata de una teoría sobre que en las entrañas de la televisora existe un catálogo escort, donde aparecen todas las actrices y jóvenes promesas de la empresa, que como si de un menú se tratara, se ofrecen los servicios de estas chicas tanto como de compañía como también para otros fines más íntimos. Durante años, se ha dicho que este catálogo es real, pues celebridades como Kate del Castillo ha dicho que sí existe, así como la banda Molotov hizo una canción llamada El Carnal de las Estrellas, donde hablan precisamente de esto. Pero hasta el momento no ha habido una prueba certera o contundente de este catálogo, así como las principales cabezas de Televisa niegan rotundamente la existencia del mismo. La muerte de Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, o mejor conocido como Chespirito, fue una de las mayores celebridades mexicanas en la historia, autor de personajes tan icónicos como El Chavo o El Chapulín Colorado. Seguramente ni necesitas que te expliquemos quién fue esta figura. Como bien haces saber, Chespirito murió el 28 de noviembre de 2014. Muy probablemente recuerdes que su muerte fue un gran golpe para el país, donde al día siguiente se hizo un paro nacional en honor al actor, así como Televisa se encargó de dar un gran show en el Estadio Azteca, donde miles de personas fueron caracterizadas como personajes de Roberto.
La duda aquí recae en ¿cómo es que Televisa tenía ya listo toda esta infraestructura y vestuarios de un día a otro? La respuesta más común es que Roberto Gómez Bolaños ya llevaba unos cuantos días muerto, y Televisa pidió que esto no se hiciera público hasta que ellos tuvieran listo todo el show que pretendían dar en honor al actor. Esta teoría también fue compartida por el intérprete de Kiko, Carlos Villagrán, donde él cree que Roberto no murió un 28 de noviembre, pues resulta imposible que de un día a otro Televisa haya podido armar un show tan inmenso para conmemorar la memoria de Chespirito. Luis Donaldo Colosio fue un político mexicano que en 1994 se encontraba en campaña política por la presidencia de México por parte del PRI, cuando en pleno mitin político en Tijuana fue asesinado a causa de un balazo en la cabeza un 23 de marzo de 1994. Este es un caso bastante popular en la sociedad mexicana, pues si nos vamos a datos oficiales, este asesinato es clasificado como un simple crimen que se le adjudica a Mario Burto Martínez, de tan solo 23 años al momento del asesinato. Este sujeto fue arrestado y llevado a la justicia, sin embargo, curiosamente el individuo que fue presentado ante las cámaras días después lucía distinto al que fue arrestado el día del incidente, pues el nuevo individuo lucía con un corte de cabello militar, era de tez menos morena, no tenía marcas de los golpes y hematomas sufridos en el rostro y parecía estar más obeso que la persona dada a conocer momentos después del atentado. Esto desencadenó en varias teorías donde se señalaba que este era un simple chivo expiatorio para encubrir al verdadero causante del asesinato. Pese a que Colosio era priista, tenía una ideología un tanto distinta a la de los demás de su partido. Se dice que esto empezó a incomodar a las cabezas del poder en el país y no podían dejar que alguien así llegara al gobierno. Por ende, los propios directivos del PRI mandaron matar a Colosio, más concretamente Salinas de Gortari, el presidente que gobernaba México en ese momento. Obviamente el PRI siempre ha negado esta versión, pero es un secreto a voces sobre que esto fue lo que sucedió. Posteriormente fue el propio Salinas que, a 4 meses de las elecciones, eligió a Ernesto Zedillo como el político que tomaría el lugar de Colosio, para posteriormente convertirse en el presidente de México. De manera personal, te recomendamos la película Colosio, el asesinato, de 2012, donde se exploran las consecuencias del deceso del candidato y las teorías de este hecho, así como también la serie de 2019, Historia de un crimen, Colosio, de Netflix. El accidente de Cobalto 60 es sorpresivamente uno de los casos menos conocidos en la historia mexicana. Sucedió en Ciudad Juárez durante 1983, donde, de manera no intencional, se dispersaron 450 curios de cobalto 60. Dichos provenían de una máquina de radioterapias comprada de manera ilegal por una empresa de medicina privada en Ciudad Juárez. Posteriormente, este aparato fue desmantelado por falta de personal para usarla. Como has de imaginar, esta máquina tenía varios componentes radiactivos que terminaron arrumbados en un depósito de chatarra, donde fueron fundidos con otros metales, y como resultado se produjeron cerca de 6.000 toneladas de varillas contaminadas de radiación. Para acabarla de molar, estas varillas fueron repartidas en 15 estados de México y algunas ciudades de los Estados Unidos. Y no solo eso, los camiones que transportaban ese material dejaron por todo su paso un gran rastro de radiación que eventualmente tuvo que ser limpiado. Se estima que aproximadamente 4.000 personas fueron expuestas a la radiación como consecuencia de este incidente. Lo chusco de esto es que este accidente fue un completo acto de negligencia, pues esta máquina fue desechada por un hospital en Texas, al notar que el aparato estaba defectuoso, pero el hospital de Juárez vio aquí la oportunidad de conseguir una máquina de radiación a un precio reducido, por lo que ni corto ni perezoso adquirieron el equipo a sabiendas de que se encontraba descompuesto. Inclusive se dice que hasta tuvieron que sobornar a la aduana para lograr ingresar el aparato al país. El 2 de octubre no se olvida. Es una de las frases que más han dejado marca en el país, pues el 2 de octubre de 1968 quedó marcado como uno de los días más oscuros, trágicos y sangrientos en la historia de México, cuando el presidente Díaz Ordaz dio la orden de matar a sangre fría a estudiantes universitarios que se estaban manifestando en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cabe recalcar que en esas fechas se estaba viviendo un ambiente político muy fuerte en el país, en plena dictadura del PRI. Sin embargo, el 12 de octubre se iban a dar los Juegos Olímpicos en México, por lo cual el gobierno quería que el país tuviera una buena imagen en cara a los extranjeros,
Pero en ese momento se estaban dando varias marchas estudiantiles en contra del gobierno por la falta de apoyo al sector de la educación, así que para silenciar a los estudiantes, que cabe recalcar se estaban manifestando de manera pacífica, el gobierno decidió matarlos, dando una cifra estimada de 300 muertos, aunque irónicamente el gobierno reconoce que fueron solo 20 personas. Y aún más irónicamente, 10 días después dieron inicio a los Juegos Olímpicos, donde el gobierno se presentó como si nada, como si todo estuviera en orden, unos Juegos Olímpicos que quedaron manchados de sangre. Aunado a este puesto, ya hace un tiempo hicimos un video hablando del misterioso incendio de la Cineteca Nacional en 1982, donde se teoriza que el gobierno quemó adrede esta sede con la finalidad de deshacerse del material fílmico que el propio gobierno grabó sobre la matanza, donde se contrató a un equipo de documentalistas profesionales para grabar a detalle esta masacre, e igualmente te recomiendo ver la película Rojo Amanecer de 1989. Película que ejemplifica la matanza de Tlatelolco y fue una de las cintas más censuradas en la historia de México, pero afortunadamente la puedes ver completa aquí, en YouTube. El caso de Selene Delgado es uno de los más famosos en la historia de México. Hay una infinidad de videos relacionados a este caso, por lo cual no nos adentraremos tanto en explicar el contexto del mismo. Hace ya unos cuantos años, en el Canal 5 existía algo llamado Servicio a la Comunidad, que era un espacio dedicado a informar sobre gente desaparecida para ver si de casualidad alguien de la audiencia podía ayudar a dar con el paradero de estas personas. Este segmento era narrado por el fallecido Melquiades Sánchez, conocido también por ser la voz de El Estadio Azteca. Entre todas las personas desaparecidas que se reportaban, hubo una que llamó en particular la atención: Selene Delgado. Pues esta mujer resaltaba porque por más de 8 años estuvo apareciendo de manera continua en esta sección. Por ende, mucha gente se comenzó a preguntar quién era ella y por qué la insistencia en encontrarla. Según los datos, Selene desapareció en algún punto de la década de los 90, con 18 años de edad, extraviándose un 22 de abril en la entonces delegación Álvaro Obregón. Hasta el momento no se sabe en qué año desapareció o siquiera si está viva o muerta, y peor aún, no se conoce a ningún familiar suyo. Es como si literalmente no existiera. Las teorías no tardaron en formularse. La más popular, Selene no existe, y se trata de una persona inventada por la televisora, con el fin de servir como una especie de experimento social, pues durante años el internet ha hecho una investigación sin descanso sobre quién es esta mujer, sorpresivamente sin resultado alguno. Como mencionamos, este tema es bastante extenso y ya muchos han hablado de él, pero te dejaremos en la descripción un hilo de Twitter donde se expone toda la información de Selene Delgado de manera concisa y completa. Nivel 3. Leche Conazupo. Con toda seguridad podemos afirmar que este se trata de uno de los casos más famosos en la historia de México, pues constantemente es referenciado en varios lugares, y no es para menos, pues se trata de uno de los casos más escandalizados, ya que relata a la vez que el gobierno repartió leche radioactiva a los ciudadanos más necesitados, y peor aún, estos eran totalmente conscientes de la atrocidad que estaban cometiendo. En 1986, el gobierno de México compró leche en polvo contaminada con radioactividad a Irlanda, presuntamente como un daño colateral del incidente de Chernobyl, sucedido en abril de ese año. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, o por sus siglas, la CONAZUPO, adquirió la leche a través del INCONSA y la distribuyó entre la población más desfavorecida. El primer cargamento llegó al país en junio del 86 y se descargó en Veracruz. La CONAZUPO tenía informes que le indicaban que esa leche estaba completamente contaminada, y no solo eso, sino que también salió a la luz que había otros proveedores de leche que vendían al mismo precio su cargamento que el de la leche contaminada. Pero aún así, esto no le importó a la instancia gubernamental. Entre septiembre de 1986 y enero de 1987, se vendieron cerca de 12.000 toneladas métricas de esta leche radioactiva, antes de que la CONACENUSA pudiera analizarla para determinar si eran peligrosas. En 1987, la leche contaminada fue devuelta y el costo fue restituido al Estado mexicano. Se calcula que cerca de 900 niños se enfermaron al año y 30% de ellos fallecieron a causa de la leche. El vicealmirante Rodríguez y el físico Baldovino fueron destituidos de sus cargos, pero ningún funcionario gubernamental fue enjuiciado por la compra de la leche radioactiva.
Al menos yo considero que estos son de esos casos que cuesta mucho creer, pero el cinismo del gobierno mexicano lo hizo posible. La Mataviejitas. Este es uno de los casos más populares y mediáticos del país, pues hasta Netflix y HBO han hecho documentales al respecto. Inclusive nosotros ya tenemos un video al completo cubriendo este caso. Así que resumiendo mucho su historia, Juana Barraza Samperio, conocida por su nombre de luchadora como la Dama del Silencio o por su nombre de asesina serial, la Mataviejitas, es una asesina mexicana condenada a 759 años de prisión por haber matado a un total de 46 ancianas y cometer alrededor de 12 robos a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Fue apodada precisamente como la Mataviejitas, pues sus víctimas fueron puras ancianas de edad considerada, de las cuales se ganaba su confianza fingiendo ser una enfermera para posteriormente asesinarlas. Si quieres saber más de este caso, te dejamos el video que hicimos hace un tiempo sobre esta asesina en la descripción. El monstruo de Ecatepec. Al igual que el caso pasado, ya cubrimos todo el incidente del monstruo de Ecatepec en un video antiguo. Resumiendo, Patricia de 44 años y Juan Carlos de 38 fueron arrestados un 4 de octubre de 2019 en Ecatepec, cuando transportaban restos humanos en una carriola. La pareja fue acusada de abusar y asesinar a cerca de 20 mujeres para después devorar a sus víctimas. Este es uno de los casos que al menos yo considero más sanguinarios en la historia reciente del país. Si quieres saber más, y te recomendamos que lo hagas, te dejaremos nuestro video explicando a detalle este caso en la descripción. El Mochaorejas. Nacido el 22 de julio de 1958, Daniel Arismendi López inició su carrera criminal en la adolescencia, robando partes de vehículos en la Ciudad de México. Durante estos tiempos conoció a un veterano secuestrador, apodado como La Víbora, que lo invitó a él y sus hermanos a realizar un secuestro, donde secuestraron a un empresario para cobrar un jugoso rescate. Aunque los familiares pagaron lo solicitado, los secuestrados lo asesinaron de todos modos y abandonaron su cadáver en una calle de Chalco. Daniel aquí vio una gran oportunidad de dinero fácil, así que entre 1995 y 1998 se estima que secuestró alrededor de 2 centenares de personas. Lo interesante de esto es que tras secuestrar a sus víctimas y pedir el rescate, como manera de demostrarle a los familiares que su ser querido estaba retenido por Daniel, este les cortaba una oreja para posteriormente mandarla por correo como evidencia. De ahí viene el apodo de Daniel, el Mochaorejas. Sin embargo, Daniel cortaba otras extremidades, como dedos, para forzar el pago de rescate. Y lamentablemente, aunque los familiares pagaran dicho rescate, el Mochaorejas mataba de igual forma a sus víctimas tras recibir el pago. Se comenta que de todas las personas que secuestró, ninguno de ellos fue devuelto a sus seres queridos. Tan solo los retenía hasta tener el jugoso pago y los mataba. Tras un enorme operativo impulsado por el entonces presidente Ernesto Zedillo, se logró la detención del Mochaorejas el 17 de agosto de 1998 y posteriormente fue ingresado a la cárcel, donde se encuentra hasta el momento. Aunado a esto, la policía revisó la casa del secuestrador, encontrando más de 30 millones de pesos y casi medio millón de dólares. Tamales con carne humana. Anabel Gómez, o también conocida como la tamalera de Indios Verdes, es una de las personalidades mexicanas más populares de la sociedad. Para los que no lo sepan, el tamal es una de las comidas mexicanas más famosas, que consta de un pedazo de masa que en su centro tiene carne, ya sea de pollo o cerdo. Anabel se encargaba de vender tamales a las afueras del metro de Indios Verdes en la ciudad. Un día Anabel se encontraba en aprietos, pero ya no tenía dinero para comprar carne para rellenar sus tamales, y fue entonces que mientras regresaba a su hogar, encontró una pequeña niña perdida que buscaba a sus padres. Anabel la cogió para ayudarla a encontrar a sus progenitores. Sin embargo, mientras hacía esto, ella misma pensó: ahí está la carne para tus tamales. Así que asesinó a la pequeña para después usar su carne como relleno para sus tamales, los cuales empezaron a generar elogios entre sus comensales y fueron un gran éxito. Curiosamente, Anabel pasó mucho tiempo haciendo estos peculiares tamales sin ser descubierta, hasta el 2017. En ese año fue detenida por agentes de la Fiscalía de la CDMX, después de investigar su departamento por un reporte sobre una fuga de gas en el vecindario. Resulta y resalta que unos vecinos reportaron un fuerte olor a gas proveniente de la casa de Anabel,
y ella no se encontraba en su domicilio. Así que la policía ingresó a su casa sin el consentimiento de la mujer para revisar, y fue ahí cuando se llevaron la sorpresa de sus vidas, pues había restos humanos en su refrigerador, así como huesos repartidos en la alacena del hogar. También encontró los dichosos tamales que efectivamente estaban rellenos con carne humana. Annabel fue arrestada de inmediato y confesó haber matado a más de 50 mujeres para vender su carne en sus tamales y ahorrarse unos cuantos pesos. Por cargos de homicidios y daños contra la salud pública, fue sentenciada a 25 años de prisión. Resulta bastante irónico que si no hubiera sido por la fuga de gas, tal vez Annabel no hubiera sido descubierta y posiblemente seguiría alimentando a los chilangos con tamales de carne humana. El alimento del miedo. Seremos un poco breves en este puesto, pues pretendemos dedicarles su video pronto, para darles un contexto más profundo a este puesto. El alimento del miedo es una cinta dirigida por Juan López Moctezuma y protagonizada por Isaura Espinosa, Jorge Rusek y Salvador Sánchez, la cual es una de las películas mexicanas más misteriosas de la historia, no por la película en sí, que dicho de paso tenía una premisa muy buena, sino porque la cinta está totalmente perdida. Esta se trató de la última película de su director, que partía de una historia real. La película narra la historia de Don Ramón, quien junto a su esposa Petra organizan un espectáculo de circo. Por azares del destino, la pareja acaba como tutores de una niña. Sin embargo, tras un accidente mortal, los protagonistas caen en un agujero de locura que los hace empezar a practicar el canibalismo. Como mencionamos, esta cinta está completamente perdida y hasta muchos piensan que es una simple leyenda. Afortunadamente, con el paso del tiempo, se ha ido recuperando más información sobre esta cinta que comprueban su existencia, incluso gente que asegura haberla visto. No daremos más información de este puesto, pues como les dijimos, próximamente haremos un video cubriendo a detalle este tan interesante caso. Atroz. Atroz es una película mexicana del 2015, dirigida por Lex Ortega. Dicha cinta es considerada por muchos como la película mexicana más sanguinaria. El film retrata la historia de dos asesinos seriales, que quienes les son confiscadas unas cintas de video tras ser arrestados por causar un accidente de tránsito. Dichas cintas contienen metrajes de asesinatos increíblemente brutales, que muestran la maldad humana en su estado más puro. Igualmente en el metraje se muestran los antecedentes, parafilias y el psique de estos asesinos. Este largometraje estaba basado en un cortometraje del mismo nombre que salió en 2012. Aunque sí es de admitir que la película es bastante violenta, realmente eso es lo único que ofrece, puro shock fácil hacia el espectador sin ningún propósito. Pero lo que hiela la sangre es pensar que esto realmente sucede en el país, pues casos de cintas de video confiscadas que contenían horas de metraje grotesco de asesinatos hay muchos. Así que tal vez esta película no esté tan alejada del día a día en el país. Si te interesa ver la cinta, está completa en YouTube, te dejamos el link en la descripción. Antes de continuar me gustaría detenerme a dar una pequeña advertencia, sobre que los temas que tocaremos a continuación son de conocimiento público, y toda la información que daremos es sacada de sitios públicos en Internet. No pretendemos atacar a ningún grupo o a alguien en concreto. Nivel 4. El blog del narco. Durante los años más cruentos de la guerra contra el narco en México, los estados del norte del país fueron de los más azotados por la violencia de los carteles, dando como resultado que mexicanos inconformes con la censura y autocensura infligida por los medios de comunicación, que estos decidieron alzar la voz mediante diversos foros o cuentas en redes sociales para denunciar información de homicidios, videos de narcoejecuciones o reportajes acerca del mundo del narco en México. Videos en los que se muestran decapitaciones, testimonios de presuntos narcotraficantes que involucran a las altas esferas del gobierno de Felipe Calderón, delincuentes que dictan su última voluntad ante las cámaras antes de ser ejecutados, hermanas de poderosos criminales que suplican clemencia mientras les apuntan con fusiles en la cabeza. Usando el seudónimo de Lucy, la autora de El blog del narco, en marzo de 2010, dijo al periódico británico The Guardian y al periódico estadounidense Texas Observer que ella vivió su vida con miedo, pero que se dedicó completamente a su trabajo. Lucy se describía en aquella época como una joven de entre 20 y 30 años. Si bien el blog del narco mostraba explícitamente ejecuciones
o imágenes gráficas de la criminalidad que azota México, llegó a ser criticada por presuntos plagios en los reportajes o notas difundidas en el portal. Esto dado que copiaban y pegaban la información sin dar créditos a los autores respectivos. Se rumoraba que Lucy se había ido del país rumbo a un destino desconocido debido a las amenazas que pesaban en su contra. Sin embargo, el portal sigue abierto, pero ya no como lo era anteriormente. Es decir, se abrieron páginas con el mismo nombre, pero no son la original. Los Zetas. Los Zetas fueron un cártel que revolucionó la manera de ejercer la violencia en México, debido a que desertores de fuerzas especiales del ejército mexicano formaron parte de la escolta privada de Osiel Cárdenas Guillén, quien en 1999 era jefe máximo del Cártel del Golfo. Cárdenas requería un grupo de élite para que le brindara seguridad, a lo que la información cuenta que estos exmiembros del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de la milicia mexicana, fueron comisionados a la PGR en el estado de Tamaulipas y posteriormente brindarían seguridad a un empresario. Dicho nombre era el mismo Cárdenas Guillén, jefe del Golfo. En 2009, la PGR había alertado sobre el distanciamiento de los Zetas con el Cártel del Golfo, del que formó parte durante una década. Sin embargo, hasta 2010 la ruptura se haría evidente, dando paso así a la operación de la última letra, como Cártel Independiente. De acuerdo a la información del libro Hijo de la Guerra, de Ricardo Rafael, donde se relata la historia de Galdino Mellado Cruz, el Z9, y dentro de este texto se cuenta cómo nace la numeración y el primer grupo de cerca de 20 Zetas. Esto tras haber hallado a un infiltrado en el Cártel del Golfo, despertando la furia de Cárdenas Guillén, pues habían levantado a dicho soplón y teniendo ahí a todos los que próximamente serán los Zetas reunidos ahí, frente al hombre maniatado en una silla. Incitó a todos a torturarlo de formas brutales, donde se describe como una orgía de sangre. Entre los victimarios se hallaba el hermano del torturado. Mucho se habla de que el número de los Zetas es alusivo a su relevancia en el cartel, cosa que no es así, sino que se relata en el libro que cada uno se nombró de acuerdo al orden en que estaban parados esa noche, no por jerarquías. Asimismo, el nombre de Zetas proviene del uniforme azul Z, que portaban en su entrenamiento en Estados Unidos como fuerza de élite durante su etapa en el ejército. De acuerdo al youtuber Gafe423 y ex miembro del ejército, se dice en la milicia que el azul Z nació porque un general pidió a un soldado escribir el color azul y este lo redactó con la letra S, a lo que el general rayó la palabra y escribió azul Z, dando a entender el error del subalterno, lo cual se quedó de dicha forma pensando que era una orden de los altos mandos militares. Ovidio Guzmán. Nacido un 29 de marzo de 1990, Ovidio Guzmán es el mismísimo hijo de nadie más y nadie menos que el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos en la historia mexicana. Y así como su padre, Ovidio era miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, una organización criminal con sede en Culiacán. Junto a sus hermanos lideraba la facción conocida como Los Chapitos. Después de la captura del Chapo en 2017, se especuló que Ovidio se convirtió en la cabeza principal de la organización que lideraba su padre. La razón principal por la cual se encuentra en este iceberg es por la conocida como la Batalla de Culiacán. El 17 de octubre de 2019, Ovidio fue brevemente arrestado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por miembros de las Fuerzas Armadas de México, lo que desencadenó un enfrentamiento brutal en la ciudad. Pese a que Ovidio se entregó de manera pacífica, fueron sus compañeros del cártel los que empezaron una gran revuelta, pidiendo que liberaran a Ovidio. Durante este lapso, el cártel amenazó con iniciar una matanza de civiles, incluido un ataque sin piedad a un complejo de apartamentos que estaba habitado en su mayoría por familiares de los militares. Durante estos días, el caos y terror gobernaban la ciudad, pues todo el día se escuchaban sonidos de disparos y se veía gente muerta en la calle, así como civiles corriendo para evitar ser asesinados. Lamentablemente, mucha gente inocente perdió la vida, siendo víctimas de disparos perdidos. Para intentar detener esta masacre, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se liberara a Ovidio Guzmán, diciendo que optaba por esta decisión para evitar un baño de sangre mayor y proteger la vida de los ciudadanos. En 2022, la Secretaría de Defensa Nacional sufrió un hackeo, donde se reveló que la FGR estaba investigando a unos militares que al parecer fueron sobornados para proteger a Ovidio durante los ataques a la ciudad. El 5 de enero de 2023 se realizó un operativo por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que culminó con la captura de Ovidio Guzmán, en la localidad de Jesús María. Más tarde, el 15 de septiembre, fue extraditado a Estados Unidos.
narcocultura. La narcocultura es un tema bastante complicado y alarmante de tratar, pues depende puramente de los pensamientos de cada persona si esto está bien o no. En gran medida, la narcocultura no es algo que exista solo en México, pues como ejemplo, Colombia es un país que toma mucho esta cultura de elevar la vida del narcotraficante. Sin embargo, nos enfocaremos en México. Prácticamente, esta cultura nació junto con el narcotráfico, en la década de los 70s. La influencia del narco en la gente empezó principalmente en los estados del norte y frontera con Estados Unidos. Se empezó a hacer público las grandes cantidades de dinero que ganaba la gente que se dedicaba al negocio ilícito y cómo estos llevaban una vida llena de excesos y lujos. Por ende, esto despertó en muchos ciudadanos el deseo de dedicarse a esto, para algún día aspirar a esos lujos. La narcocultura principalmente se ve reflejada en la música regional y series de televisión, con series como La Reina del Sur, despertaban todavía más en la gente esta añorada vida del narco, implementándosela sobre todo a los más pequeños, que en lugar de querer dedicarse a una carrera, preferían ingresar a algún cártel desde temprana edad. En cuanto a la música, tenemos al famoso subgénero de los narcocorridos, que en resumen es un género que, como su nombre lo indica, son corridos que hacen alusión a eventos reales sucedidos con narcotraficantes, teniendo su nacimiento y popularización con Chalino Sánchez, el cual inclusive fue asesinado en 1992 por su canción Alma Enamorada, la cual hizo enojar a personas equivocadas y hasta el día de hoy hemos tenido grandes exponentes como Peso Pluma, quien empezó haciendo este tipo de música. Todo este tema siempre ha sido bastante debatible, pues es cierto que todos los que vivimos en México, en más de una ocasión, hemos visto la influencia de la narcocultura en las calles, desde las famosas buchonas, los tipos que intentan imitar un outfit de un narco, o los que presumen en sus redes sociales que son altamente peligrosos. Por esto mismo, el gobierno ha intentado implementar censuras hacia todo este contenido, sobre todo para la población infantil, para que no vean esto como una forma de vida y sepan realmente que ser narcotraficante no es lo que aparenta. Este tipo de contenido, tanto musical como televisivo, pero con la popularidad del internet y el poco control parental que existe por parte de los padres, es casi imposible evitar que un niño se exponga a la famosa narcocultura. Películas snuff filmadas en Ciudad Juárez. El tema que abordaremos a continuación es bastante delicado, pero como bien sabrás y lamentablemente hasta el día de hoy, México es muy famoso por ser un país con muchos feminicidios día tras día, y aunque tristemente esto es en todo el país, hay un estado que particularmente se hizo conocido por albergar más feminicidios que el resto de la nación. Hablamos de Ciudad Juárez, en Chihuahua, una ciudad conocida por ser fronteriza a los Estados Unidos. No abordaremos mucho de esto, pues más adelante en el iceberg hablaremos completamente de la sangrienta historia de esta localidad. Simplemente ten en mente que durante los años 2007 a 2012 había una tasa descomunal de mujeres asesinadas encontradas aquí. Ahora, lo macabro de esto es que había un patrón en las mujeres que perdían la vida, y era que todas eran de tez morena, delgadas y no pasaban de los 20 años. Normalmente mucha gente pensó que esto era obra de algún asesino serial de la localidad. Sin embargo, había algo todavía más tenebroso en esto, pues junto a los cadáveres era normal encontrar restos de semen de utilería, que normalmente es usado en producciones de adultos. ¿Por qué? ¿Para qué usarías este material para cometer algo así? Era lo que la gente se preguntaba. Lo cierto es que en Ciudad Juárez, fuera de los temas con las mujeres, se hizo muy conocido por ser un lugar donde se filmaron muchas películas del género snuff. Por si no lo sabes, básicamente las películas snuff son metrajes de asesinatos completamente reales, donde una persona se graba asesinando de la manera más brutal posible a alguien. Y dentro del nicho de gente que consume esto, también hay un subgénero triple X, donde violan a una mujer para después acabar con su vida. Como mencionamos, Juárez fue el set de grabación para muchos videos así, por lo cual la hipótesis menciona que muchas de las mujeres que perecieron en esta época fueron secuestradas para ser usadas en videos de esta índole, pues mucha gente que logró ver el metraje snuff grabado en Ciudad Juárez asegura que reconocieron a más de una de las mujeres desaparecidas en estos videos. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no hay ningún responsable detenido, solo se sabe que estos se hacían de manera clandestina por una productora de la zona, normalmente bajo encargo de extranjeros que gozaban de ver esto. El gasolinazo en México. A finales de 2016, el gobierno anunció un aumento de hasta 20% en el precio de la gasolina,
que entró en vigor el 1 de enero de 2017. Este aumento en el precio de los combustibles generó protestas, bloqueos de carreteras, toma de gasolineras y saqueos en todo el país. Las protestas dejaron al menos 3 personas muertas y más de 1.500 detenidos en los enfrentamientos. El gobierno argumentó que el aumento era necesario debido a la liberación del mercado de gasolina, pero la población lo percibió como un gasolinazo que afectaba su poder adquisitivo. Esto generó descontento y cuestionamientos sobre las promesas de la reforma energética de 2013, que se suponía bajaría los precios de los combustibles. El gasolinazo fue un episodio que afectó la popularidad del entonces presidente Enrique Peña Nieto y fue utilizado por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial en 2018. El gasolinazo se refiere a las protestas masivas que ocurrieron en México en 2017 debido al aumento en el precio de la gasolina, lo que generó un fuerte rechazo y cuestionamiento a las políticas del gobierno. El Teletón y Eugenio Derbez. La Fundación del Teletón es una organización sin fines de lucro que busca servir a personas con discapacidad, cáncer y autismo, ofreciéndoles una atención integral y de calidad, para así ayudarlos y posteriormente integrarlos a la sociedad. No vamos a mentir al decir que el Teletón es una farsa y que no ayuda. Bueno, es cierto que en más de una ocasión se le ha señalado a esta institución como mañosa al usar el dinero que se les es donado para otros fines completamente distintos a los que se supone que son. Pero también es cierto que sí han ayudado a niños que lo necesitan. En México esta institución es muy famosa, todos la conocemos, e inclusive se ha convertido en una especie de meme para los mexicanos. Sin embargo, como te contamos, esta institución más de una vez ha sido señalada por fugar los recursos para bienes propios de los directivos y no usarlo para el bien común de la comunidad necesitada. Y de eso justamente va este puesto. Corría el año 2014 y, como anualmente sucedía, el Teletón estaba en su ceremonia de apertura de recaudación, donde cabe recalcar que en estos eventos recaudan una cantidad brutal de dinero. El presentador era nada más y nada menos que Eugenio Derbez, el cual en su discurso explotó, pues en esos entonces ya mucha gente señalaba al Teletón como una completa farsa con su supuesta ayuda, pues todos señalaban que en las instituciones no se veía reflejado el dinero que recaudaban, por ende los ingresos de donaciones iban en picada. Mientras Eugenio Derbez daba su discurso, al más puro estilo de Homelander, empezó a tirar varias quejas en contra del público que se negaba a donar. Muchos dudan de la transparencia de la fundación o de si esto es una estrategia de Televisa para pagar menos impuestos. Hasta se ha comentado si la lana se usó para construir una mansión en Las Lomas. Solo creo que no debemos mezclar las cosas negativas que están ocurriendo en el país con algo tan positivo como es el Teletón. Sé que muchos tienen dudas y se cuestionan, es normal, pero la mejor manera de quitarse esas dudas es simple. Visiten un CRIT, analícenlo a fondo, mejor aún, pregúntenle directamente a quienes reciben beneficios del dinero que estarán donando. Ellos no tienen contrato con Televisa ni casa en Las Lomas, ni tienen que quedar bien con nadie. Pregúntenles. Así como las redes están abiertas para que todos opinen, están las puertas de los CRIT para que todos las conozcan. Entre otras cosas, esto fue lo que dijo el actor mexicano. Obviamente, esto en su momento tomó mucho ruido en la sociedad, pues parecía que Derbez señalaba a muchos culpables de lo que acontecía en México en ese momento, pues te recordamos que estábamos a tan solo unos meses del infame caso de Ayotzinapa. Más tarde, Derbez, en una entrevista en Grupo Fórmula, justificó su actuar con las siguientes declaraciones. Me invitaron a conducir el Teletón. Yo estaba filmando fuera de México y de hecho no había certeza de que pudiera llegar a tiempo. Llegué de suerte, pero yo le comenté al productor que teníamos que mencionar ciertos puntos que se me hacían importantes. Que no podíamos empezar el Teletón como si fuera una burbuja en donde no pasa nada y no mencionar lo que sucede en el país, que creo que es importante. 10 años después, este suceso sigue dando de qué hablar. ¿Tú qué opinas de esto? Al final, tú tienes la última palabra. Caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa involucra la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, hace 10 años. Ha sido un tema de gran controversia y preocupación en México desde 2014. Un hecho que terminó por dinamitar la joven administración de Enrique Peña Nieto en aquel entonces. El 26 de septiembre de 2014, en la noche de aquel día, un grupo de estudiantes normalistas fue secuestrado en Iguala, Guerrero,
por fuerzas de seguridad y actores criminales. Se sabría más adelante que elementos del ejército mexicano y la Marina Armada estuvieron involucrados tanto en la desaparición como en la eliminación de evidencia, al igual que la participación del Cártel de Guerreros Unidos. Asimismo, dentro de los estudiantes desaparecidos, se informó que uno de ellos era un soldado infiltrado, información que se develaría casi una década después. Durante el ataque, 6 personas murieron y otras fueron gravemente heridas. Las autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto intentaron concluir el caso con una versión falsa de los hechos, conocida como la verdad histórica. Esto generó una fuerte oposición y críticas por parte de las familias de los estudiantes desaparecidos y organizaciones de derechos humanos. La verdad, determinada por investigaciones periodísticas y de derechos humanos, es que los estudiantes buscaban tomar los autobuses para realizar una protesta al 2 de octubre. Sin embargo, policías municipales los persiguieron a tiros tiempo después de hacerse con los autobuses, debido a que se presume que uno de los camiones que tomaron iba cargado con heroína de Guerreros Unidos, lo que desató la forma de recuperar el cargamento. Tras haber sido entregados a los narcos, estos torturaron a los normalistas pensando que eran contras, para finalmente ultimarlos e incinerarlos en el basurero municipal de Cocula. En 2017, tras los cuales tuvieron que pasar 3 años y 3 meses para que la DEA compartiera información sobre conversaciones interceptadas en 11 teléfonos móviles que ofrecen datos clave para comprender qué ocurrió durante la noche en que los estudiantes fueron detenidos por policías para ser entregados a las bandas del crimen organizado. La DEA supo lo que ocurrió la noche que el cártel, policías y militares se llevaron a los normalistas, pero decidió omitirlo. El encargado de construcción de dicha verdad fue el encargado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Tomás Herón de Lucio, quien actualmente se halla prófugo en el ente sionista de Israel ante las indagaciones del gobierno en turno para dar solvencia a las omisiones en el caso por parte del gobierno peñista. En 2020 se mostró en medios de comunicación un video donde Cerón realizaba un interrogatorio y tortura a un integrante de Guerreros Unidos involucrado en los hechos, amenazándolo de muerte al narco. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno tomaría medidas para brindar verdad y justicia a las familias. En diciembre de 2018 creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Se cumplieron 8 años desde la desaparición de los estudiantes. Las familias y organizaciones de derechos humanos han continuado presionando para obtener justicia y verdad. A raíz de 2018, el gobierno de México ha abierto el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa para las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. Esto es parte de un compromiso con los principios de verdad, memoria y justicia. El presidente López Obrador ha publicado un libro que dedica varias páginas al caso Ayotzinapa. En él, sostiene que fuerzas conservadoras infiltradas entre los investigadores y abogados han intentado obstruir la resolución del caso. También apoya la versión del testigo protegido, Neto, sobre el destino final de los estudiantes. Al presentar las conclusiones preliminares de los trabajos de investigación que ha realizado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, formada para esclarecer lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes llamado Julio César López Patolzin, por lo que el ejército mexicano pudo haber actuado y evitado su desaparición, pero no lo hizo. El caso Ayotzinapa sigue siendo un caso de gran relevancia en México. La crisis de desapariciones continúa y las familias de los estudiantes desaparecidos siguen luchando por acceder a la verdad y justicia. La investigación y las acciones del gobierno han sido objeto de críticas y controversias, destacando la complejidad y la falta de transparencia en el proceso. Este año, 2024, una jueza federal a inicios de año otorgó la libertad a 8 militares involucrados en el caso, así como en julio del mismo se dio la libertad del general José Rodríguez Pérez, comandante del 27º Batallón de Infantería de Iguala. En este caso ha sido un reflejo de la crisis de derechos humanos y la impunidad en México, y continúa siendo un tema de gran importancia y preocupación para las familias afectadas y la sociedad en general. Los cárteles compran al pueblo y su gente. El narco está más cerca de funcionar como una empresa criminal
que como un grupo delincuencial común, por lo que entienden la necesidad de formar bases sociales, cuales en el momento que el cártel lo requiera, saldrá a calles a detener avances de soldados, de ralentizar a las autoridades en búsqueda de un jefe de plaza o de causar alboroto para beneficiar al grupo de la región. Por ello, los líderes de los cárteles tienen una amplia red de contactos y relaciones con funcionarios corruptos a todos los niveles del gobierno. Pagan sobornos millonarios a políticos, jueces, policías y otros para que les permitan operar sin interferencia. Esto les asegura impunidad y la capacidad de evadir la ley. Cuando los sobornos no son suficientes, los cárteles no dudan en recurrir a la violencia extrema para someter a la población. Secuestran, torturan y asesinan a quienes se oponen a ellos o se niegan a colaborar. Esto genera un clima de terror y miedo que obliga a la gente a mantenerse callada y obediente, como los Zetas y ahora el CJNG. Las tácticas de terror para plasmar en la sociedad ayudan a que mantengan el control de regiones valiosas para el trasiego de droga. En muchas comunidades, los cárteles se han convertido en los principales empleadores. Ofrecen trabajos, aunque sean en actividades ilegales como el narcotráfico o el sicariato. Esto les permite ganar el apoyo de los habitantes que dependen de esos ingresos para subsistir. Para mejorar su imagen, algunos cárteles financian obras de infraestructura, escuelas, hospitales y programas sociales en las zonas donde operan. Esto les permite ganarse el favor de la población local, que ve a los narcotraficantes como bienhechores y protectores, ya sean días de las madres, del niño, Navidad o en su defecto de algún desastre natural que regalan despensas o víveres a los pobladores de la región donde se hallen establecidos. El fraude electoral de 1988 y 2006. El fraude electoral de 1988 y 2006 en México fueron dos de los episodios más controvertidos y discutidos en la historia política del país. Las elecciones presidenciales de 1988 se presentaban como una oportunidad para abrir la puerta a la alternancia política en México, que había estado dominando por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, desde la Revolución Mexicana en 1929. Los tres principales candidatos fueron Carlos Salinas de Gortari, PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, FDN, y Manuel Cloutier, por el PAN. Cuando se registraba una mayoría de votos a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, la Secretaría de Gobernación anunció una caída en el sistema, lo que generó sospechas de que los resultados no favorecían al candidato del PRI. Posteriormente, se anunció la victoria de Carlos Salinas de Gortari, lo que provocó protestas y reclamos de los candidatos de oposición. La caída del sistema puso en evidencia numerosas violaciones a la legalidad constitucional. Rosario Ibarra, candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, reconoció que la mayoría de los votos habían sido emitidos a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Manuel Cloutier, candidato del PAN, declaró que no sabía quién había ganado, pero que no habían sido ni Salinas ni él. Aunque no hay una declaración oficial del fraude, el expresidente Miguel de la Madrid reconoció posteriormente que se equivocó al elegir a Carlos Salinas como su sucesor y que estaba decepcionado por la calidad moral mostrada por él y su hermano Raúl. Las elecciones presidenciales de 2006 también estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral. Los dos principales candidatos fueron Felipe Calderón, del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, del PRD, pues el panista salió avante con un porcentaje de 0.56%, lo que derivó en un empate técnico y por consiguiente a revisión de actas electorales. Después de una reñida contienda, el Instituto Federal Electoral declaró ganador a Felipe Calderón por un margen muy estrecho. Sin embargo, López Obrador y sus seguidores denunciaron un fraude electoral y se negaron a reconocer los resultados. Hubo protestas masivas en todo el país y se formó un gobierno legítimo encabezado por López Obrador. La legitimidad del gobierno de Calderón fue cuestionada durante todo su sexenio. Aunque no se comprobó un fraude a gran escala, las irregularidades y la cercanía del resultado generaron una profunda desconfianza en las instituciones electorales mexicanas. El sexenio de Calderón. México vivió un sexenio de la muerte entre 2006 y 2012, el que encabezó el panista Felipe Calderón Hinojosa. Así lo considera la periodista Olga Werner, a quien le tomó 8 años ver salir a la luz su libro Felipe el Oscuro.
Durante el sexenio de Calderón se declaró la infame guerra contra el narco, una embestida militar por parte del gobierno mexicano ante los grupos criminales. Dentro de los cientos de aspectos aludidos a esta etapa, uno de los aspectos poco vislumbrados fue cómo, a raíz de dicha guerra, le otorgó a agencias estadounidenses mayor capacidad de acción en suelo mexicano. Tal es el caso de la DEA, CIA, FBI, ATF, etc. El periodo de gobierno de Felipe Calderón estuvo marcado por la violencia. Esta se proyectó en México durante dicho sexenio, como una sombra que invadió al país. Recrudeció, aunque también ocultó, las diversas discriminaciones que ya sufrían mujeres, migrantes, indígenas, defensores de derechos humanos y trabajadores, entre otros grupos. El gobierno mexicano desatendió las problemáticas y provocó así una mayor permisividad para que se cometieran abusos y violaciones contra la integridad de las personas. Se señala en el documento elaborado sobre las cifras de 2006-2012. Durante aquellos años, los grandes operativos militares y la militarización de la seguridad se vio en la ecuación que derivó en una espiral de violencia y fragmentación de los grandes cárteles en pequeños grupos a lo largo y ancho del país. Y tal como Calderón admitió ante varios mandatarios y diplomáticos extranjeros, tomaría décadas estabilizar la violencia. Nivel 5. La Castañeda. Conocido coloquialmente como las puertas del infierno, La Castañeda se trata de un manicomio inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz, y en el que en su momento se trató del centro de salud mental más grande del país. Lamentablemente, la fama de este centro radica en las deplorables condiciones y el trato inhumano en el que tenían a sus pacientes. Este fue construido sobre una vieja hacienda, y donde estaban internados miles de pacientes con enfermedades mentales. Obviamente, por la época el tema de la salud mental era bastante precario, y no había buen conocimiento sobre esto, lo que se prestaba a que las injusticias y el salvajismo fueran practicadas hacia los pacientes de aquí, donde aparte de vivir prácticamente en un basurero, eran sometidos a tratamientos completamente salvajes para curarlos. No por nada tenía ese apodo de las puertas del infierno, pues todos los pacientes de ahí vivieron el mismísimo infierno en vida. Y para más ironía, múltiples veces este lugar fue tachado por estar embrujado, pues no fueron pocas las personas que denunciaron haber tenido alguna experiencia sobrenatural, desde fantasmas, objetos moviéndose, hasta posesiones malignas. Finalmente, este lugar fue cerrado en 1968 y sirvió como una lección para tener una mejor cultura de la salud mental en el país. El caso de Homero González. Este caso es uno de los más deprimentes que han ocurrido en el país, que solo ejemplifica el gran problema que existe en México con los grupos delictivos y la falta de poder del gobierno para detenerlos. Homero fue un ambientalista mexicano, conocido por sus trabajos para proteger la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán. Sin embargo, el compromiso de Homero con la mariposa monarca era tan grande que se metió con la gente equivocada y fue hallado sin vida en enero de 2020, después de haber desaparecido de la nada unos días antes. Para los que no lo sepan, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca es una colección de santuarios en Michoacán que recibe durante una temporada miles de mariposas que migran al sur debido al invierno. Esta reserva era resguardada por Homero, quien constantemente daba pláticas y compartía videos en sus redes sociales, concientizando a la gente sobre la importancia de estos espacios de naturaleza para la preservación de las mariposas. Originario de Michoacán, Homero en un principio trabajó en la industria de la madera. Fue ahí donde se dio cuenta de lo desprotegido que estaba este hábitat de las mariposas, principalmente debido a que los humanos estamos destruyendo este hábitat en pro de conseguir más y más recursos. Fue ahí cuando decidió convertirse en un firme defensor del medio ambiente, donde promovió la creación de santuarios y el desarrollo de prácticas sostenibles para la conservación del bosque. Esto lo llevó a ser el administrador del santuario El Rosario, uno de los centros más importantes de hibernación de la mariposa monarca en México. Asimismo, Homero implementó medidas para combatir la tala ilegal de árboles, que dicho sea de paso, esto era practicado por los grupos delictivos del estado, pues el negocio de la madera es muy redituable en esa zona, pero al hacer esta tala ilegal estaban destruyendo el hogar de las mariposas. Igualmente, Homero quería sensibilizar tanto a los locales como a los turistas sobre el gran valor ecológico y cultural que las mariposas y su santuario tienen en el país.
Lamentablemente, estos actos de concientizar a la gente y múltiples problemas que Homero ya había tenido por evitar la tala ilegal de árboles, lo llevaron a tener muchos problemas con la gente con la que no quieres tener problemas, y tras muchas amenazas para que detuviera sus acciones, y al no ceder a estas amenazas, finalmente Homero fue reportado como desaparecido un 13 de enero de 2020, para 10 días después su cuerpo fuera hallado. La Fiscalía General de Justicia de Michoacán informó que la autopsia realizada a Homero arrojó que el motivo de su muerte fue por asfixia. De acuerdo con información compartida por El Financiero, Homero Gómez, al dedicarse incansablemente a luchar en contra de la tala ilegal, muy probablemente el activista perjudicó los planes de algún grupo delictivo que operaba en la zona, los cuales mandaron a callar a Homero para siempre. Aún así es menester mencionar que para el momento de escritura de este video el caso sigue sin ser aclarado al 100% y se desconoce qué o quiénes fueron los responsables de la muerte del activista. Esta historia conmovió al país entero y convirtió a Homero en un símbolo de la lucha por el medio ambiente, lucha donde otros ambientalistas han sido asesinados por defender al hábitat natural. A día de hoy, el hijo de Homero continúa con las labores de concientización y preservación del hábitat de la mariposa monarca. Si quieren saber todavía más de esta historia, les recomiendo el documental El Guardián de las Monarcas, donde se profundiza aún más en este lamentable caso. El documental lo pueden encontrar en Netflix. Caso Devani Escobar. Hablemos de uno de los casos más controversiales y polémicos que han sucedido recientemente en el país, el caso de Devani Escobar. Sorprendentemente ya pasaron 2 años desde el trágico sábado 9 de abril de 2022, el día que Devani desapareció para ser encontrada 13 días después sin vida en una cisterna. En ese momento solo tenía 18 años de edad, pero su caso la hizo convertirse en un gran símbolo de México y Latinoamérica en general, como un símbolo que ejemplifica a la perfección la gran violencia e inseguridad que existe en esos territorios para las mujeres. Sin embargo, pese a que es un caso bastante famoso, aún no existe ninguna resolución del caso y sigue siendo investigado por parte de la FGR. Fue en 2022 cuando se encontró el cuerpo de Devani Escobar en una cisterna de un motel de carretera, 2 años desde que una pareja de profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León perdieron a su única hija que soñaba con eventualmente ser una exitosa abogada. 2 años desde la desaparición de la joven de 18 años que conmocionó a todo el país y hasta el día de hoy no hay detenidos ni justicia sobre este caso que se convirtió en un gran símbolo para los feminicidios. Devani desapareció la madrugada del 9 de abril en Escobedo, un municipio de Monterrey, Nuevo León. La última foto de la chica fue tomada en la carretera de Nuevo Laredo poco antes de las 4:30 de la mañana. Resulta que la noche del viernes la chica saldría de fiesta con 2 amigas que cabe recalcar que no eran tan antiguas, pues a una la conoció hacía tan solo 3 meses y a la otra la conoció esa misma noche. Las 3 llegaron al sitio donde sería la reunión. Llegaron mediante un taxi de aplicación. En el camino se detuvieron en una tienda para comprar alcohol y demás cosas. Es aquí donde existen grabaciones de las 3 mujeres en la tienda. Para este punto, cabe recalcar que Devani ya había tomado, por ende ya tenía cierto grado de mareo por la bebida. Para no alargar el tema, las 3 amigas fueron de fiesta en fiesta, hasta que dio la 1:30 de la mañana, donde Devani abandonó la fiesta donde se encontraban, pues tuvo una pequeña confrontación con los organizadores, quienes le dijeron que se encontraba muy ebria. En este punto hay que resaltar que el chofer de aplicación que las llevó originalmente a la fiesta les dio su número personal para recogerlas posteriormente de manera externa a la app. Esto es una práctica común, pues se hace con la intención de evitar los cobros extra que te realiza al pedir un viaje directamente en la aplicación. El chofer declaró que cuando le solicitó el viaje a una de las amigas, solo fue para llevar a Escobar a su casa, debido a su obvio estado de alcoholismo, pues ellas planeaban quedarse un poco más. El chofer llegó por ella cerca de las 4 a.m., donde mencionó que durante todo el viaje Devani se estaba comportando muy agresiva. Cerca de las 4:30, Devani le pide al chofer que pare el auto y ella se baja repentinamente del mismo, en medio de la carretera de Nuevo Laredo. Fue aquí cuando fue tomada la última foto de Devani, donde se encuentra parada en medio de la nada, como si estuviera esperando a alguien. La foto fue tomada por el chofer, el cual menciona que tomó esta foto para enviársela a las amigas, diciéndoles que le marcaran para pedirle que volviera al auto. Las chicas solo respondieron, gracias, pero ya no sabemos qué hacer, añadiendo que la mujer se estaba comportando insoportable,
debido a que las había golpeado y mordido durante la fiesta. En estos mensajes intercambiados entre las jóvenes y el chofer, le dijeron que la muchacha había tomado bastante y que inclusive estaba tratando de localizar a su mamá por celular, pero no contestaba, a lo que el chofer replicó diciéndoles que él también le dijo que le marcara, pero ella le comentó que no tenía pila en el teléfono, ofreciéndole que lo cargara en el auto. Ella le contestó con groserías diciéndole que le valía. Devani comenzó a deambular por la carretera. Fue captada por una cámara de seguridad de una empresa, donde se ve que la chica se asomó por una caseta de seguridad, pero no pidió ayuda, solo se asomó. Posteriormente llegó a un motel de nombre Nueva Castilla, donde solo se le vio merodeando sin aparente rumbo alguno. Igual aquí en las grabaciones de las cámaras del motel se desfasaron, y solo se lograron grabar fragmentos de Devani corriendo como si estuviera huyendo de alguien para terminar llegando a la zona de cisternas del motel. A día de hoy se sabe que hay al menos 10 minutos de metraje completamente perdidos, donde mucha gente teoriza están todos los cabos sueltos del caso. Obviamente los padres de la chica denunciaron la desaparición de su hija, adjuntando la foto que le tomó el chofer como la última vez que fue vista. Inclusive fue arrestado el chofer, pero al no encontrar nada que lo inculpe, fue liberado. Finalmente, después de 9 días de una búsqueda exhaustiva por Devani, la chica fue encontrada en una cisterna al lado del hotel. La respuesta oficial de las autoridades es que la chica intentó regresar a la fiesta, donde por equivocación se tropezó y cayó dentro de la cisterna, algo bastante absurdo, tomando en cuenta que la cisterna mide 2.20 metros y estaba rodeada por cercas con púas, y para más Inri después se reveló que el sitio de las cisternas fue revisado al menos 4 veces antes de hallar el cuerpo, pero decidieron volverlo a revisar después de que los empleados del motel se quejaron de la mala calidad del agua. Como te mencionamos al inicio, este caso fue bastante viral y se convirtió en un símbolo del movimiento feminista. Al ser un caso relativamente reciente, todavía no existen respuestas claras sobre lo que sucedió esa madrugada. Obviamente existen teorías de que todo fue hecho por el propio chofer, o fue un acto de maldad de sus amigas, o alguien completamente desconocido le hizo eso a Devani. Sin duda, este es un caso que dejó una gran marca en la sociedad mexicana y solo ejemplifica el gravísimo problema de los feminicidios en el país. El asesino de Cumbres. Tenemos un video pero en verdad muy extenso cubriendo el famoso caso de Cumbres ya en el canal, así que te invitamos a que vayas a verlo para saber al completo todo lo que engloba este siniestro caso. Pero para resumir a grandes rasgos, el caso de Cumbres es la ejemplificación perfecta de lo que una pareja tóxica es. Los protagonistas son Diego y Erika, los cuales eran una pareja que habitaba en Monterrey, que en el año 2006 Diego asesinó a los 2 hermanos menores de Erika en la residencia de la chica, la cual se encontraba en el barrio de Cumbres. Mucho se ha hablado y teorizado acerca de esto, pues a casi 20 años del suceso es, por decirlo de alguna manera, bastante extraño cómo las cosas se dieron, pues se piensa que este fue un acto de Diego como forma de castigar a Erika, o que la propia Erika le pidió a su novio que matara a sus hermanitos, o que Diego y su suegra se estaban acostando, lo cual despertó una disputa, etc. No ahondaremos más en esto, pues como te comentamos ya hicimos un video al respecto, el cual te dejaremos el link en la descripción. Caso Paulette. Este sin duda debe de ser uno de los casos más extraños y peculiares que han ocurrido en la historia reciente del país. Para ello debemos retroceder al 22 de marzo del 2010. En una casa del Estado de México estaba la nana del hogar, y en uno de sus rondines para verificar que la pequeña del hogar estuviera bien, la pequeña del hogar llevaba por nombre Paulette Gavara Fara, que en esos momentos tenía tan solo 4 años. La nana, aparte de vigilar a la pequeña Paulette, iba a probarle su nuevo uniforme del kinder, que cabe recalcar esa semana regresaría a clases, pues estuvo un gran periodo ausente de la escuela debido a ciertas complicaciones en su salud que tuvo. La nana se llevó la sorpresa de su vida al ver que el cuarto brillaba por su soledad. La cama estaba vacía, el área de los juguetes igual, era como si no hubiera nadie ahí, lo cual no era posible debido a que la niña estaba en el cuarto, pues la propia madre de la pequeña la había llevado a acostar unas horas antes. Era como si Paulette hubiera simplemente desaparecido. Ni corta ni perezosa, la nana fue a advertirle lo sucedido a Lisette Fara, madre de Paulette, y junto a la hermana mayor de Paulette, comenzaron la búsqueda implacable de la pequeña por todo el hogar. Pasaron los minutos, pasaron las horas, y la pequeña seguía sin aparecer por ningún lado. Obviamente cualquier persona empezaría a entrar en pánico en una situación así. ¿Cómo era posible que la pequeña desapareciera de la nada? Esa y más preguntas comenzaron a invadir la mente de las mujeres. Fue entonces cuando hicieron llamar a las autoridades de Huixquilucan para reportar lo sucedido. Al poco rato llegó un gran equipo de investigación a la locación.
Entre muchos dimes y diretes que sucedieron durante la investigación, este caso empezó a tomar un rumbo un poco más turbio, cuando Lisette comentó que era prácticamente imposible que su hija haya abandonado el hogar por su cuenta, pues omitiendo la obvia corta edad de la infante, la niña poseía deficiencia motriz y trastorno de lenguaje, por ende necesitaba de apoyo para poder comunicarse de manera efectiva, y en otras ocasiones incluso necesitaba ayuda para poder moverse o desplazarse. A contrario de lo que puedes estar pensando en este momento, Paulette no tenía ninguna especie de retraso, inclusive su maestra del kinder declaró lo siguiente: era una pequeña muy entusiasta e increíblemente positiva. Siempre se esmeraba en hacer por sí misma todas sus actividades. De un día a otro, la pequeña Paulette se convirtió en la niña que había desaparecido sin razón alguna, siendo de lo más hablado en esos tiempos. Varios medios de comunicación se colgaron rápidamente de este caso, explotando y haciéndolo un completo show mediático, obviando que había una menor desaparecida y una familia dolida por esto. Sinceramente, no vamos a decir si esto está bien o mal, simplemente depende de la moralidad que cada individuo tenga, pero no vamos a negar lo mal que se ve cómo los medios tradicionales explotan el sufrimiento de una menor desaparecida para su propio beneficio. Sin embargo, al más puro estilo de una telenovela, esta historia tomó un giro bastante extraño. Como ya te lo contamos, ya para este punto este caso ya era sumamente mediático en todo el país, y Lisette pensó que era una buena idea comenzar a dar entrevistas con la cara sonriente, cuando se supone que estaba dolida por la desaparición de su pequeña hija. Es menester mencionar la entrevista que Lili Tellez le realizó a Lisette, donde la madre le pidió ensayar antes de comenzar, y con una sonrisa en la cara le preguntaba a la entrevistadora: ¿así está bien el micrófono? Pasaron 9 largos y tediosos días, donde buscaron a la pequeña por cada rincón del hogar, o al menos eso pensaban. Fue ya un 31 de marzo cuando Paulette fue finalmente encontrada en el pie de la cama, enredada entre unas sábanas. Por más sorprendente que parezca, a nadie, absolutamente a nadie se le ocurrió o intentó buscar en ese sitio. No hubo ningún olor que delatara eso, y aún más macabro, la pequeña se encontraba sin vida en la misma cama, donde su madre dio tantas entrevistas en los días anteriores, lo cual da una vibra extraña al ver estas entrevistas sabiendo este contexto. La versión oficial fue que la pequeña murió en la madrugada del 22 de marzo, después de dar vueltas en las sábanas, quedar atrapada y finalmente asfixiándose. Obviamente esta versión no dejó satisfecho a absolutamente nadie, pues era irrisorio que esto haya sucedido así, lo cual delató una ola de investigaciones externas hacia este caso. Pues más que uno señalaba que algo raro había sucedido aquí, y hasta el día de hoy este caso sigue siendo muy discutido entre los mexicanos, y muchos aseguran que 14 años después de este evento todavía no sabemos la verdad de los hechos. Frida Sofía. Frida Sofía se podría ejemplificar como una de las mayores cortinas de humo que han existido en la historia reciente del país, y como ya hemos comentado en este iceberg, las cortinas de humo que suceden en este país son bastante turbias. El 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México vivimos un terremoto de 7.1, donde la ciudad quedó completamente devastada y cobrándose la vida de muchas personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. Dentro de todas las estructuras que se vieron afectadas por el sismo, había un colegio de nombre Repsamen, el cual se derrumbó dejando atrapadas a varias profesoras y niños que estudiaban ahí. Durante el 20 de septiembre, mientras se seguía trabajando en las labores de rescate, diversos medios de comunicación reportaron que había una niña con vida atrapada de nombre Frida Sofía, la cual se especulaba estaba en primaria y se había resguardado bajo un escritorio. Las autoridades juraban que tenían contacto sonoro y térmico con la menor, e incluso dijeron que ya le habían ofrecido agua mediante una manguera. En las siguientes horas se trabajó exhaustivamente en el rescate de esta niña y otros 5 niños más que seguían bajo los escombros. La verdad, aquí sucedieron muchas cosas más que dan para todo un video, que elaboraremos en un futuro, pues creemos que es muy importante que esta información no se olvide nunca. Pero para dar un final a este puesto, resumamos que entre más pasaba el tiempo, la información acerca de Frida era más extraña y sobre todo inexacta, pues algunos medios ya estaban saliendo a decir que la pequeña ya había sido rescatada y estaba esperando a sus padres, mientras que otros decían que seguía atrapada, formando así una pelea entre varios medios, llegando al punto de que este caso se volvió en una competencia de ver quién tenía la premisa del rescate. Pues ya para este punto era un caso sumamente mediático, sí. Otra vez los medios mexicanos convirtiendo una tragedia en un show de entretenimiento, ¡qué sorpresa! Al final, el único cuerpo hallado en el colegio fue el de una mujer que laboraba en la intendencia de Repsamen.
Fue aquí cuando se hizo oficial que Frida Sofía nunca existió, fue un invento, fue un rumor, fue una niña fantasma que fue creada por los medios, para mantener la atención de la población en esto, en lugar de darle atención a la pésima administración que se estaba dando a esta tragedia por parte del gobierno. Más adelante, Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de Marina, declaró lo siguiente sobre el caso de Frida Sofía. Mexican Sugar Dancing y Donkey Show. Regresemos a un clásico del canal, el Mexican Sugar Dancing. No andaremos más en pues ya existe un video en el canal hablando al completo de este atroz acto, pero en resumen se trata sobre una práctica llevada en México, donde se profanaban cuerpos de personas en pro de un macabro espectáculo, donde se les colocaba artefactos a los cuerpos inertes para ser usados como títeres, mientras un titiritero los controla para que hagan diversas acciones para el público. Les recomendamos ir al video que estará en la descripción para saber más de esto. Del otro lado tenemos el famoso Donkey Show de Tijuana, el cual se trata de un show donde una mujer practica actos sexuales fuertes con un burro. Este espectáculo se realiza en los bares más ocultos de Tijuana y necesita ser invitado para poder presenciarlo. Una vez que la fémina termina el acto, se dedica a expulsar todos los fluidos que el animal dejó dentro de ella. Cabe recalcar que esta es una leyenda urbana de la ciudad de Tijuana, la cual empezó a circular a mediados del siglo XX, y a lo largo de los años y con el crecimiento del internet, esta leyenda ha tomado mucho más fuerza. Es más, te invito a que revises grupos de Reddit, donde se habla de este hecho, y encontrarás sobre todo a mucho gringo asegurando haber estado en algunos de estos shows. Tal ha sido el alcance de esta creencia, que muchos extranjeros ponen como una razón turística visitar Tijuana y ver uno de estos shows, donde muchos turistas ingenuos han llegado a la ciudad buscando este supuesto espectáculo. El periodista Gustavo Arellano, en su columna Pregúntale a un mexicano, sostiene que estos shows son falsos y solo se tratan de una muy mala broma que ha llegado demasiado lejos. Nivel 6. Las cuevas del diablo. Este es un tópico al cual ya le dedicamos un video en el pasado, por lo cual te relataremos rápidamente de lo que trata. La cueva del diablo es algo bastante ambiguo, ya que existen varias cuevas del diablo en el mundo, y en México existe más de una cueva denominada como del diablo. Sin embargo, la que se halla en Iztapalapa es la que gana en cuanto a popularidad se refiere. Pero he de decir que de un tiempo acá, este lugar se ha vuelto más un sitio turístico que otra cosa. Se lo empezó a denominar como Cueva del Diablo, ya que mucha gente aseguraba que los sucesos paranormales predominaban en esta zona, donde también se reportó que se avistaban espectros, duendes o entes de otro mundo. Y pasando algo más terrenal, es muy común encontrar estatuas de santería y artefactos que se usan para amarres y brujería en la zona de la caverna, lo cual da indicios de que mucha gente lo usa como un set para realizar sus rituales. Como mencioné, ya existe un video en el canal hablando de esto, por si quieren saber más sobre todas las cuevas del diablo que existen. Terremoto del 86. Creo que este es un tema que la mayoría ya conoce, así que vayamos rápido. El 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 am sucedió un sismo de magnitud 8.1, el cual fue uno de los más destructivos en la historia de México, dejando un saldo de 3.692 muertos. Aunque tiempo después, la Cruz Roja comentó que la cifra superaba los 10.000 decesos. Pese al increíble trago amargo que esto significó, también salió a relucir la gran unidad que existe entre los mexicanos cuando una tragedia así sucede. Hasta el día de hoy, se considera como el sismo más destructivo y mortal en la historia del país. Terremoto del 2017. 32 años del sismo de 1985, el 19 de septiembre de 2017 vivimos otro sismo bastante destructivo, pero esta vez con una magnitud de 7.1, sucediendo a la 1:14 p.m., tan solo unas horas después de que se realizara un simulacro para justamente saber cómo actuar en un posible sismo. La gran afectada fue la Ciudad de México, donde muchos edificios colapsaron y este evento dejó un saldo de 369 personas fallecidas según datos oficiales. Al igual que pasó en el 85, nuevamente los mexicanos se unieron para sobrellevar esta tragedia y rescatar a las miles de personas que quedaron atrapadas en los escombros de los edificios, y por unos días existió una gran unidad entre los ciudadanos. Es más, creo que ni tengo que explicar esto, pues estoy casi seguro de que tú que nos estás viendo, viviste en carne propia este sismo y sabrás cómo fue que se manejó todo y los daños que este provocó.
Como dato extra, 5 años después, el 19 de septiembre de 2022, nuevamente tembló después del simulacro de ese día. Sin embargo, este fue mucho más calmado y no pasó de un susto. El comercial extraño de Bimbo. Este se trata de un comercial transmitido en la televisión mexicana durante los 80s, que en grandes rasgos se resume simplemente a un comercial bastante extraño y hasta perturbador, donde podemos ver el clásico oso Bimbo con un aspecto inquietante. En esos tiempos, este comercial despertó mucha polémica entre los espectadores debido al aspecto del oso Bimbo, quedando grabado en la memoria de los niños que vieron este anuncio en su momento. Es gracioso revisitar este comercial el día de hoy, ya que la mayoría tenemos en nuestra memoria el aspecto actual del oso Bimbo, un aspecto tierno y amigable, que cuesta mucho creer que este diseño algún día existió. La isla de las muñecas. La isla de las muñecas es algo que ya hemos hablado muchas veces en el canal, y vaya, es uno de los lugares más famosos de la Ciudad de México y en general de México. Ubicado en los canales de Xochimilco, es uno de los lugares turísticos más famosos de la ciudad. Su principal atractivo es que la isla está decorada al completo por muñecas en un estado ciertamente descuidado y tenebroso, las cuales están colgadas en los árboles, cercas y estructuras de la isla. Obviamente, esto le da un aspecto bastante tétrico al lugar, y no solo eso, sino que la historia de la isla es igual de tenebrosa que sus muñecas. La versión más famosa sitúa al antiguo dueño del lugar, Julián Santana Barrera, quien encontró el cuerpo de una niña que había muerto ahogada cerca de su chinampa. Poco después, Julián comenzó a experimentar sucesos extraños y paranormales. Como una solución a esto, empezó a colgar muñecas que se encontraba en la basura o que le regalaban, y prácticamente después de esto nunca paró, hasta llenar la isla de muñecas, ya que pensaba que entre más muñecas ponía, más ahuyentaba al espíritu. Esto fue hace muchos años. Hoy en día, esta isla es un lugar completamente turístico, donde todos los visitantes de las trajineras de Xochimilco sí o sí hacen una parada para conocer esta peculiar isla. Escuelas sobre cementerios. Esto no es más que una leyenda o chiste local en México, que todos hemos llegado a escuchar, pues nunca faltaba ese compañero que siempre nos decía que la escuela estaba construida sobre un cementerio, lo cual casi siempre resultaba en un chiste, pues prácticamente que ninguna escuela está construida sobre un cementerio. Sin embargo, sí existe una escuela que genuinamente sí está construida sobre un antiguo cementerio. Hablamos de la primaria Benito Juárez, ubicada en la Ciudad de México. Antes de ser una escuela, fue conocido como el Panteón de la Piedad. Este es de los pocos casos donde genuinamente puedes decir que la escuela era anteriormente un panteón. Nivel 7. La Pascualita es posiblemente la leyenda más popular de Chihuahua, la cual habla sobre un maniquí que ha causado mucho terror y fascinación en la ciudad, debido a su apariencia terroríficamente realista y a los rumores que la rodean. La historia comienza en 1930, cuando en el escaparate de una tienda sobre artículos de bodas llamada La Popular, apareció un nuevo maniquí portando un vestido de novia, que llamó la atención de todos por su gran semejanza a una persona real. La figura femenina tenía unos detalles bastante trabajados en la piel, los ojos, las manos, uñas, etc. Muchos decían que era como una persona congelada. Este maniquí fue bautizado como la Pascualita, en honor a la dueña de la tienda, Pascual Esparza. La historia cuenta que la Pascualita no es un simple maniquí, sino el cuerpo embalsamado de la hija de Pascuala, quien habría muerto el día de su boda de una manera misteriosa. Se dice que la dueña, al no soportar la pérdida de su hija, decidió embalsamar su cuerpo y exhibirlo como un maniquí en el escaparate de su tienda, vestida como una novia. Desde entonces, el maniquí ha permanecido allí, con el mismo vestido de novia y como un objeto de múltiples leyendas. Algunos de los rumores y hechos paranormales que rondan sobre la Pascualita incluyen movimientos inexplicables. Se cuenta que sus ojos siguen a las personas y de vez en cuando los cierra. Apariciones. Muchos visitantes aseguran haber visto al maniquí moverse o aparecer en lugares inexplicables. Su mirada inquietante. La gente dice que cuando te la quedas viendo fijamente a los ojos, empiezas a sentir un sentimiento completamente depresivo y desolado. Sus perfectas manos. Lo más extraño es la extrema perfección con la que sus manos están detalladas, donde se puede ver arrugas, uñas dañadas y venas, tal cual como una mano real. El cuerpo real.
El rumor más loco dice que el cuerpo embalsamado de la hija se encuentra dentro del maniquí. Aunque a lo largo del tiempo muchos han querido desmeritar esta leyenda, diciendo que solo se trata de un maniquí muy bien elaborado, es innegable que la leyenda sigue persistiendo a día de hoy como parte del folclore local y, claro, como un gran destino turístico para la gente que quiere conocer a la Pascualita en persona. La Extabay. Esta es una de las leyendas mexicanas más interesantes que existen, siendo parte fundamental de la mitología yucateca. La leyenda del Extabay se resume en un espíritu femenino que, según la leyenda, habita en la selva y se presenta ante los hombres con una belleza increíblemente cautivadora, pero con una intención muy oscura. La versión más popular de esta leyenda cuenta que la Extabay fue en vida una mujer llamada Exqueban, que era muy hermosa pero tenía una muy mala reputación por su comportamiento pecaminoso. A pesar de su desordenada vida, Exqueban tenía un muy gran corazón y era bondadosa con los más necesitados. Del lado contrario, había una mujer llamada Utsire, con una gran fama por su enorme pureza, pero en realidad era una persona muy egoísta y fría. El día que Exqueban murió, su cuerpo emanó un perfume dulce y agradable que invadió a todo el pueblo. Los animales del bosque acudieron a su entierro, y de su tumba crecían flores hermosas llamadas Extabentún. Por el lado contrario, cuando Utsire falleció, su cuerpo emitió un mal olor y nadie acudió a su funeral. Tras su muerte, Exqueban se convirtió en la Extabay, un espíritu o demonio que vaga por los caminos y selva, seduciendo a los hombres que se interponen en su camino, en especial a aquellos con deseos impuros, que están perdidos o ebrios. Se presenta ante estos hombres con una gran belleza, un pelo muy largo, y generalmente sale por detrás de algún árbol. Los hombres caen inmediatamente a sus pies, la siguen para después desaparecer o aparecer muertos con marcas en el pecho y sin ninguna explicación a su muerte. En algunas otras versiones de la Extabay se le describe como un ser más benevolente, ayudando a aquellos que lo necesitan y son puros de corazón. Esta leyenda ha sobresalido de muchas historias mexicanas debido a sus simbolismos con la moralidad, el perdón y las apariencias, y se mantiene viva hasta el día de hoy gracias a la cultura maya yucateca. Caso Cañitas. A día de hoy toda la conversación alrededor del caso Cañitas se torna más a una burla, siendo un completo meme en la sociedad actual mexicana, pero esto no es por el caso Cañitas en sí, sino por su autor, Carlos Trejo, el cual, al igual que otras personalidades mexicanas como Alfredo Adame, son solo meme andante para todo el país. Pero hagamos un pequeño repaso de lo que es y significó el caso Cañitas, y su posterior adaptación al libro y película. En 1982, Carlos Trejo junto a unos amigos decidieron jugar a la Ouija en una casa del barrio Cañitas. De acuerdo a Trejo, la sesión con la Ouija desató una serie de sucesos paranormales que incluían apariciones de sombras, posesiones, ruidos inexplicables y ataques muy violentos de entidades diabólicas. Y según Trejo, varios de los participantes de esa sesión murieron en circunstancias extrañas. Debido a esto, Trejo se decidió por llevar esta experiencia al papel, escribiendo un libro llamado Cañitas. Sin embargo, algo que estoy seguro que Trejo no esperaba era que el público tomara esto como una burla, pues poco tiempo transcurrió hasta que se demostró que mucho de lo contado en ese libro era completamente falso, pese a que Trejo aseguró innumerables veces que este era basado en una vivencia real que él tuvo al jugar la Ouija. Se han señalado múltiples inconsistencias en el relato de Trejo sobre Cañitas, además de que este nunca ha presentado evidencia real del caso. Por ende, muchos aseguran que todo es producto de la imaginación de Trejo, el cual solo dice que fue real para intentar vender mejor su farsa. Pero, contra todo pronóstico, Cañitas resultó ser un gran éxito en México, y Carlos Trejo decidió autodenominarse como cazador de fantasmas, haciendo varias supuestas grabaciones de entes sobrenaturales. Si el libro resultó en varias ocasiones ser una comedia involuntaria, por ciertas descripciones que Trejo escribió que en lugar de intentar dar miedo parece que estaba haciendo un chiste, pues en 2007 se llevó el caso a una película del mismo nombre, Cañitas, que digamos que es recordada por ser una de las peores películas que se han hecho en el país, y vaya que se han hecho muy malas.
Pese a todo, es de reconocer que todo lo que engloba el caso Cañitas y su autor ha pasado a la cultura popular mexicana moderna, por lo irrisorio e interesante que resulta esta graciosa historia que en un principio era tenebrosa, pero con el paso del tiempo resultó siendo más un chiste bastante amargo. El chupacabras. Este se trata de un ser mitológico emblemático para la cultura mexicana, pues como mexicanos, aunque sea una vez en nuestras vidas, llegamos a escuchar historias de este ser, teniendo su gran auge en los años 90. El chupacabras, como mencionamos, es una criatura legendaria del folclore latinoamericano en general, pero teniendo su mayor fama en México. Su nombre proviene de la creencia de que este ser se alimentaba con el ganado, especialmente las cabras, a las cuales le succionaba la sangre, de ahí el nombre chupacabras. Las primeras historias de este ser surgieron en la década de 1990, cuando diversos granjeros encontraron a sus animales muertos, marcados con mordidas bastante peculiares y completamente desangrados. Siempre se le ha descrito como una criatura increíblemente horrorosa, con el tamaño de un canguro, con ojos de color rojo sangre, espinas en la espalda y un pelaje grisáceo. Aunque mucha gente ha asegurado a lo largo del tiempo haber tenido avistamientos de esta criatura, la verdad es que no existe ninguna evidencia fidedigna que respalde la existencia del mismo, y muchos expertos creen que los supuestos ataques de este ser al ganado se debe a otros animales salvajes o a enfermedades que el ganado ya poseía. También es menester hacer la acotación de que fue muy conveniente que la gran conversación alrededor de esta criatura haya surgido durante los años 90, una época bastante dura en México por todo lo que estaba pasando con el gobierno, por lo que muchos aseguran que este solo fue una cortina de humo para mantener a los mexicanos distraídos con un ser inexistente. Como sea, es innegable el legado que el chupacabras ha tenido en toda la historia de México, pues no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que sigue siendo parte fundamental de la mitología de muchas comunidades del país. Nahuales. El nahual es una figura mítica y espiritual de la cultura mesoamericana, pero especialmente tiene su gran fama en los pueblos indígenas de México, como los mayas, mexicas y zapotecas. En estas culturas, el nahual es considerado un ser sobrenatural o un chamán que tiene la capacidad de transformarse en un animal, ya sea por medio de rituales mágicos o porque nació con esa habilidad. El animal en el que elige transformarse el nahual suele ser un animal de compañía, guardián o espiritual, que puede variar desde un jaguar, águila, lobo, coyote, etc. Esta capacidad de transformación normalmente se asocia con el poder de influir en el mundo físico y espiritual, e incluso con la habilidad de poder proteger y dañar a otros individuos. Depende a quién le preguntes, pero hay mucha gente que en vez de temerle a los nahuales, los respeta y valora, pero los ven como protectores de las personas o comunidades, pero también hay aquellos que los ven como algo negativo y malvado, ya que hay gente que los ve como practicantes de magia negra, o utilizan sus habilidades para dañar a los inocentes. Hospital de la Planchada. Como ya soy dentro del iceberg, México es un país muy rico en leyendas terroríficas, y la historia del Hospital La Planchada no se queda ajeno a esto. Y sorpresivamente, cuando se habla de leyendas mexicanas, esta es una de las que más pasa desapercibido. Como ya soy dentro del iceberg, México es un país muy rico en leyendas terroríficas, y la historia del Hospital La Planchada no se queda ajeno a esto, y sorpresivamente cuando se habla de leyendas mexicanas, es de las que más pasa desapercibido. Esta historia se sitúa en el extinto Hospital Juárez, donde se albergaría un fantasma bastante siniestro, la Planchada, una enfermera que se encargaría de ayudar a sus pacientes a curarse. Existen muchas historias con la Planchada como protagonista. Algunos la describen como un ser demoníaco que asesina a los pacientes asfixiándolos. Hay otros que afirman todo lo contrario, tratándose de un ente benévolo y cura a los enfermos de manera milagrosa. La historia surge a raíz de múltiples pacientes de este hospital que relataban que por X o Y razón se les olvidaba tomar sus medicamentos o requerían atención urgente, quienes aseguraban que en su habitación entraba una enfermera vestida con un atuendo completamente blanco y bien planchado, de ahí el nombre de La Planchada. Describían que solo con mirarla era como ver a una enfermera de otra época lejana a la nuestra.
Al entrar a la habitación, te curaba o te ayudaba en lo que necesitaras, mientras te contaba historias de desamor o de otros enfermos. Muchos pacientes que la avistaron comparten que se trataba de una mujer increíblemente hermosa y amable. La sorpresa venía al día siguiente, cuando estos preguntaban por esta enfermera y se enteraban que dicha mujer no trabajaba en el hospital y nunca la habían visto antes. De acuerdo a la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se le conocía como Hospital de San Pablo. La mujer era una apasionada de su trabajo hasta que se quedó perdidamente enamorada de Joaquín, un joven médico que aparentaba ser un buen hombre, pero no era así. Se cree que Eulalia y Joaquín comenzaron a salir y al poco tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días Eulalia se enteró que su enamorado se fue del hospital y contrajo matrimonio con otra mujer. Obviamente a Eulalia esto no le sentó nada bien, entrando en una aguda depresión. Desde este momento dejó de dar su tan característica atención a sus pacientes, para morir unos cuantos días después. Se cree que falleció dentro del hospital, por eso su fantasma quedó atrapado ahí, y se dice que Eulalia se sintió muy culpable por todos los pacientes que dejó morir debido a su depresión, que por eso ahora cuida a todos los enfermos cada noche. Sin embargo, las apariciones de Eulalia no se limitaron al Hospital Juárez, pues hay pacientes que aseguran haber sido visitados por la planchada estando internados en otros establecimientos. El Ghost Rider mexicano. Este puesto gira más en torno a todo lo que las narcoejecuciones significan en el país. No es secreto para nadie que México tiene muchos grupos delictivos operando en la región, y como bien es sabido, esta gente es bastante creativa a la hora de matar y ejecutar personas. Las narcoejecuciones no son ajenas para nadie, y todas las conocemos y muy posiblemente hemos visto alguna. Sería redundante de nuestra parte ponernos a explicar y describir estos actos completamente atroces, pero tampoco se trata de ignorarlos del todo. Son diversas las ejecuciones de grupos delictivos que se han hecho famosas en la psique del mexicano, pero en este puesto simplemente te vamos a hablar de una, como manera de hablar de todas las demás que han existido desde siempre. Como bien lo dice, el nombre del Ghost Rider mexicano hace referencia al superhéroe de Marvel, el cual como bien sabrás es un esqueleto cubierto de llamas. Convengamos que existe una grabación de una narcoejecución donde tienen agarrado a un miembro de un grupo delictivo contrario, el cual apodaban Ghost Rider, y para hacerle honor a su nombre, le rociaron gasolina en todo el cráneo para posteriormente prenderle fuego y este hiciera lo suyo, consumiendo toda su cabeza hasta dejar solo el hueso del cráneo expuesto, mientras seguía en llamas, al más puro estilo de Ghost Rider. Como te mencionamos, esto solo es una prueba de lo degenerado que llega a ser todo este mundo de las ejecuciones, y créeme cuando te decimos que existen aún más peores y bizarras, pero creo que es todavía aún peor ver lo fácil que es encontrar esto en internet, y mucha gente los usa como simple entretenimiento, algo que solo demuestra el por qué la humanidad cada vez está más deshumanizada. Nivel 8. Los demonios del Edén y Zúcar Kuri. Los demonios del Edén es un libro escrito por la periodista mexicana Lidia Cacho en el 2005. En este, Cacho denuncia una gran red de pederastia y pornografía infantil en México, donde expone la complicidad de diversas figuras de poder político en el país y los negocios que protegían a los autores de estas redes. Uno de los personajes más recurrentes en la novela es Zúcar Kuri, un empresario que montó una red de trata de menores, así como Kamel Nasif, un influyente empresario textil que se encargó de proteger a Kuri de cualquier represalia. Lo más fuerte de este libro, aparte del obvio contenido tan explícito, fue el hecho de que Lidia fue perseguida y amenazada de muerte por la gente que acusó en su escrito. La autora sufrió una gran persecución y diversas amenazas, donde inclusive fue arrestada ilegalmente en 2005 por supuesta difamación hacia Nasif. Durante su arresto fue torturada y estuvo al borde de la muerte. Así como en 2006 sufrió un gran escándalo político donde se filtraron conversaciones entre Nasif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. En estas gobernaciones se oían a los dos hombres discutir sobre qué excusa usarían para arrestar a Cacho y castigarla por escribir el libro. Todo esto se filtró después de la detención de Cacho, donde afortunadamente la periodista salió con vida, pero aún así
se desataron protestas en el país donde solo se hacía más obvio lo evidente: la profunda corrupción que existe en los altos mandos de México. Muchas más cosas perturbadoras y deprimentes sucedieron alrededor del caso de Zúcar Curi y Lidia Cacho. Si te interesa saber más de esto, hace unos meses hicimos un video hablando de todo esto donde profundizamos al completo sobre este triste caso. Te dejamos el link en la descripción por si te interesa saber más sobre esto. No solo el libro Los demonios del Edén evidenció una putrefacta red de trata de niños que sucedía bajo la mesa en México, sino que todo lo que le sucedió a la autora y cómo la intentaron silenciar, solo evidencia más la vulnerabilidad que sufren los periodistas en este país, así como la gran impunidad con la que operan los grandes grupos de poder en México. Acapulco Kids. Muy aunado al puesto anterior, Acapulco Kids habla sobre una secreta red de pedofilia infantil que existe en el puerto de Acapulco, Guerrero, lugar famoso por ser un destino vacacional para muchos mexicanos y extranjeros. Precisamente, estos últimos son los que acumulan esta mala fama de venir al país y practicar actos tan degenerados que de hacerlos en sus países saldrían completamente afectados. Pero en México y su impunidad, eso no pasa. Es más, tal vez solo digamos lo obvio, pues el video más popular del canal es precisamente uno donde hablamos al completo del caso de Acapulco Kids. Lo que acabas de escuchar es un simple y pequeño resumen de todo lo que engloba el caso de Acapulco Kids. Si quieres saber más de esto, te dejamos el video en la descripción. Jacobo Greenberg. Muy posiblemente el caso de Jacobo Greenberg ya no cause el mismo impacto que causaba hace unos cuantos años, pues es muy cierto que pasó de ser uno de los casos menos conocidos de México a dar un gran boom en popularidad, donde a día de hoy existen miles de videos y hasta documentales hablando del caso de Jacobo Greenberg, pero he de admitir que pese a la gran fama de este, la verdad es que sigue siendo uno de los casos más sorprendentes ocurridos en el país. Jacobo Greenberg Silverbaum fue un psicólogo, neurofisiólogo y escritor mexicano reconocido por su trabajo en el estudio de la conciencia, la percepción y las tradiciones chamánicas de México. Nacido un 12 de diciembre de 1946 y misteriosamente desaparecido un 8 de diciembre de 1994. Y 30 años después, su paradero es un completo misterio. Greenberg ganó notoriedad por sus curiosas investigaciones, donde no solo se enfocaba en el lado científico, sino también en el espectro espiritual. Esto lo condujo a estudiar cosas como la telepatía, la meditación y las prácticas chamánicas indígenas. Su investigación más famosa es la teoría sintérgica, una hipótesis que intentaba explicar la naturaleza de la conciencia humana. De acuerdo a esta teoría, la realidad que todos nosotros percibimos es el resultado de una interacción entre el cerebro y un campo de energía subyacente que Greenberg bautizó como campo sinérgico. Otra de sus contribuciones más famosas fue su amplio estudio a La Pachita, una curandera mexicana bastante famosa por realizar cirugías psíquicas. Greenberg documentó y analizó muy de cerca a esta mujer, donde intentaba encontrarle una respuesta. Fue el 8 de diciembre del 94 cuando Greenberg desapareció como por acto de magia. Obviamente, esta desaparición se ha prestado para muchas especulaciones y teorías conspirativas. Seamos honestos, es raro la manera en que pasó, pues literalmente de un día a otro, Greenberg se esfumó. Ni un rastro, ni un testimonio, nada de nada. Algunos piensan que su trabajo lo llevó a descubrir esa clase de cosas que grupos o poderes no quieren que se descubran. Otros piensan que simplemente decidió retirarse en sumo secreto e irse a vivir a Estados Unidos, donde seguiría no solo vivo, sino trabajando para la mismísima CIA. Obviamente en un perfil muy bajo, e inclusive hay algunos que se aventuran a decir que mientras llevaba uno de sus experimentos, Greenberg viajó a otra dimensión, o fue abducido por seres extraterrestres. Sin embargo, estos no son más que teorías, pues oficialmente Greenberg sigue desaparecido sin ninguna pista de su paradero, y como mencionamos, ya tiene 30 años desde la última vez que se le vio. Por ende, esta ya se considera un misterio sin resolver, y tal cual, parece nunca será resuelto. Esto es solo una pequeña pincelada de todo lo que rodeó a la figura de Jacobo Greenberg. Si te interesa saber más de la figura de este enigmático científico, te recomendamos el documental El secreto del Dr. Greenberg, de Ida Cuellar del 2021. Pues es un documental que profundiza muchísimo no solo en la figura del científico, sino también en su enigmática desaparición. Más del 90% de los asesinatos en México nunca se resuelven. Esta es una triste afirmación que se usa para ejemplificar la grave crisis de impunidad que existe en el país. Existen varios reportes y análisis de organizaciones nacionales e internacionales que señalan los altos niveles de impunidad en los crímenes violentos, incluyendo homicidios. Para abonar a este puesto, procederé a dar algunos ejemplos sobre la impunidad y homicidios en México. En cuanto a la impunidad, varios informes han señalado que entre el 90 y el 95% de los homicidios cometidos en el país no se resuelven,
lo que se traduce a que la mayoría de estos crímenes se cometen sin ninguna represalia. ¿Es tan alta la impunidad en México? Sí, demasiado. De acuerdo a la Universidad de las Américas, Puebla, muestra que, para sorpresa de nadie, México tiene un gran nivel de impunidad, donde se registran niveles que superan al 90% en cuanto a crímenes violentos se refiere. La falta de recursos y capacidad. La razón principal de la impunidad tiene mucho que ver con la falta de capacidad institucional, como insuficiencia de personal para atender e investigar crímenes, recursos limitados, corrupción dentro del sistema de justicia y la ineficiencia de los procesos judiciales. El crimen organizado. Otro obvio factor es la gran influencia de los grupos delictivos, que han contribuido a una gran ola de violencia indescriptible, por ende, una mayor dificultad para que las autoridades los investiguen y procesen a los responsables. En muchos casos, las amenazas o cooptación de las fuerzas de seguridad locales impiden que los crímenes sean investigados eficientemente. Un bajo porcentaje de sentencias. De acuerdo al INEGI, de todos los homicidios que se cometen en México, menos del 10% resultan en una sentencia condenatoria, un claro y preocupante indicador de la brecha entre los homicidios reportados y aquellos que realmente se llegan a resolver por la justicia. Y ahora seguramente te preguntarás, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues son muy fáciles y obvias. La gran desconfianza en las autoridades. Estos datos son bien sabidos por el promedio mexicano, lo que causa un gran cambio de percepción en cuanto a la confianza hacia las autoridades y al sistema de justicia. Tan solo recuerden cómo era la percepción de la policía durante el sexenio de Calderón. El aumento descomunal de la violencia. A falta de justicia, aumento de violencia, así de simple. Los responsables de esto saben que no tendrán ninguna repercusión por hacer lo que hacen, por ende, no hay razón para que se detengan. En resumen, la afirmación de que el 90% de homicidios en México no se resuelven es bastante cierta, que solo refleja la triste corrupción que ha carcomido al país durante años y da respuesta a la gran ola de violencia y terror que los mexicanos vivimos día con día. Mujeres en Ciudad Juárez. Como lo adelantamos hace unos puestos, hablemos de uno de los capítulos más oscuros en la historia de México, los feminicidios de Juárez. Este puesto se refiere a la gran ola de violencia brutal que comenzó a notarse en la década de los 90 en Ciudad Juárez. Esta ola de violencia se caracterizó por desapariciones, asesinatos, mutilaciones, ocasionados a las mujeres y niñas habitantes de esta ciudad fronteriza. Como mencionamos, estos casos comenzaron a notarse más y más en los 90s, cuando la ciudad experimentó un gran avance industrial, especialmente en las maquiladoras, atrayendo a muchas mujeres para trabajar en las fábricas. Aunque es obvio que esto se reflejó como un gran crecimiento económico, esto no fue acompañado por un crecimiento al desarrollo de seguridad y justicia, lo que desembocó en una gran área de peligro y vulnerabilidad para las mujeres trabajadoras. Esta violencia hacia la mujer seguía un muy curioso patrón de comportamiento, pues las víctimas en su mayoría eran mujeres de entre 15 y 25 años. Muchas de ellas trabajaban en la maquiladora, eran secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas para que después sus cuerpos fueran abandonados como vil basura en áreas desérticas o terrenos baldíos. Muchos de los cuerpos encontrados mostraban señales brutales de tortura y mutilación. Nuevamente, hablando de la impunidad y corrupción, algo que caracterizó esta ola de violencia fue la impunidad casi total hacia esto. A pesar de las múltiples denuncias, la gran cobertura mediática y protestas, tanto a nivel nacional como internacional, muy poco de estos casos se han resuelto. Las autoridades locales, incluyendo la policía y sistema judicial, se les acusó de incompetencia, corrupción y encubrir todo lo que sucedía en la ciudad. Pues, como si de un chiste se tratase, la policía local más de una vez arrestó a personas inocentes bajo presión mediática, lo que solo aumentó la percepción de que no estaban investigando nada, al menos no de manera seria. Existieron diversas teorías sobre las causas de los feminicidios, desde un simple odio irracional a la mujer, especialmente a aquella en situación de vulnerabilidad, pues son vistas como desechables para muchos, o el crimen organizado y trata de personas. Debido al estado de los cuerpos, se cree que eran secuestradas para explotarlas de manera sexual y asesinarlas una vez que ya no les eran de utilidad, o como mencionamos hace unos puestos, eran mujeres usadas para material de índole snuff. Estos feminicidios rápidamente captaron la atención de la comunidad internacional, llegando hasta instituciones como la ONU. Esto dio lugar a protestas a gran escala, tanto dentro como fuera de México. Se organizaron diversas marchas y actos de solidaridad en múltiples ciudades del mundo para exigir justicia y visibilizar la crisis que las mujeres estaban viviendo en Juárez. El ejemplo más emblemático de esto fue el de la Cruz de Clavos, donde se colocaron cruces rosas en sitios públicos como recordatorio de las víctimas de esta ola de violencia.
Pese a las fallidas promesas del gobierno de tomar medidas para resolver estos casos, la impunidad persistió. En el 2003, el gobierno creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, pero sus resultados fueron nulos. Ahora, pasando a la actualidad, es cierto que el número de feminicidios ha disminuido considerablemente en comparación de hace unos años, pero tristemente la violencia hacia la mujer sigue siendo un gran problema en Juárez, así como en México en general. Siguen ocurriendo muchos feminicidios en México día tras día, pero Ciudad Juárez sigue siendo un símbolo de lucha por la justicia en los casos de violencia de género. Todo este problema también dio lugar a cosas positivas, como una gran resistencia social y cultural muy significativa. Las madres de las víctimas, colectivos, entre otros, se unieron para crear una voz y así exigir justicia y la visibilización de esta violencia que la mujer vivía todos los días en el país. Movimientos artísticos, literarios y académicos nacieron en torno a los feminicidios. Esta presión llevó a que México reconociera el concepto de feminicidio en su marco legal, lo que permitió que los asesinatos de mujeres por razones de género se consideraran crímenes específicos con penas más severas para los agresores. Y eso sería un pequeño resumen de los feminicidios de Juárez. Sí, porque todavía hay más y más información que contar. Es innegable la gran mancha que esto significó para México, pues representó una gran tragedia humana y una falla del Estado para proteger a sus mujeres y brindarles justicia, que pese a tantos años de activismo y concientización hacia estos eventos, la impunidad sigue gobernando, y es un obstáculo para resolver estos crímenes y sobre todo prevenirlos. Como mencionamos, hay mucho más que contar sobre lo sucedido en Ciudad Juárez, pero eso será en otra ocasión. Y eso sería todo. Llegamos al final de este iceberg, que en verdad nos disculpamos mucho por la tardanza para subirlo al completo, pero ya saben, la universidad y sus horarios tan gentiles. Esperamos que en la medida de lo posible lo hayas disfrutado y sigue sintonizándonos, porque en verdad vienen cosas muy grandes. Si el video fue de tu agrado, nos ayudarías muchísimo dándonos un like, porque en verdad nos apoya. Si nos faltó o sabes cómo complementar la información aquí expuesta, no dudes en comentarlo. Y si este tipo de contenido te gusta, no dudes en visitar el canal, pues más videos de este estilo podrás encontrar. Y si estos también te gustan, podrás suscribirte para saber cuándo actualicemos con nuevo contenido. Si de casualidad estás escuchando esto en una plataforma de audio, nos apoyarías mucho dándonos una calificación para posicionarnos más rápido. Recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción, donde podemos estar en contacto más cercano y puedes sugerirnos nuevos videos. Esto fue el podcast del iceberg y te deseo una noche oscura.